Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. Saludamos a toda nuestra audiencia en el continente americano, en el Caribe, en los Estados Unidos y en el resto del mundo que hasta ahora siguen este programa La Noche. Así como la madre de Sergio Urrego aseguró que la sentencia a favor de los derechos de su hijo se quedó corta, según ella, dos magistradas que participaron en el fallo hicieron lo propio a través de salvamentos de voto. Para las juristas Carmen Rengifo y Sandra Ibarra, se debió ordenar a la rectora del gimnasio Castillo Campestre pedir perdón públicamente por el evidente tratamiento discriminatorio contra Sergio Urrego. En la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que reconoció la existencia de discriminación en el caso de Sergio Urrego, no solo dejó inconformes a los familiares del joven. Dos magistradas dejaron constancia que el colegio sí debió pedir disculpas por su conducta irregular contra Urrego, quien decidió quitarse la vida el pasado 4 de agosto. Esta es la aclaración de voto que realizó la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, en la que argumentó estar de acuerdo con la decisión, pero manifestó que se debieron tomar otras consideraciones. Las actuaciones adelantadas por la señora Amanda Azucena Castillo en calidad de rectora del Colegio Gimnasio Campestre y de su cuerpo docente frente a la situación presentada por el estudiante Sergio David Urrego resultan reprochables. Se debió ordenar a la señora Amanda Azucena Castillo retractarse públicamente ante la comunidad estudiantil de mencionado plantel y ante familia del joven Sergio David Urrego acerca de las manifestaciones indebidas realizadas frente al caso del citado joven. En la misma línea reaccionó la magistrada Carmen Alicia Rengifo, quien salvó su voto argumentando que la rectora del gimnasio Castillo Campestre debió disculparse públicamente por el trato discriminatorio que le dio al estudiante. A Sergio Urrego claramente se le desconoció su dignidad como ser humano libre y autónomo y por contera el derecho a su buen nombre y el de su familia, al ser tratado como un ser indeseable, simple y llanamente porque no se estaba de acuerdo con sus preferencias sexuales. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca indica que la Fiscalía y Procuraduría determinarán quiénes fallaron en sus funciones, competencias y procedimientos y definirán las responsabilidades que a cada uno corresponda. El programa La Noche está en todos los rincones del continente americano. Hasta ahora saludo en Buenos Aires, Argentina, a María Sisman. Ella es psicopedagoga, directora de Libres de Bullying, autora del libro Bullying, cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar. Quiero saludar a María desde nuestros estudios de NTN 24 y comienzo rápidamente preguntándole a usted cuál es la opinión frente a este fallo que emite la justicia. Hace unos cuantos días, hace unas cuantas semanas, estábamos emitiendo un programa donde llamábamos la atención de un caso de un joven colombiano, un adolescente que se quitó la vida y su madre aseguraba que había sido víctima él de acoso escolar por su orientación sexual, él era bisexual. Hoy la justicia ha dicho que efectivamente se trató de un caso de discriminación. ¿Qué impacto puede llegar a tener este fallo en la sociedad como tal para prevenir futuros casos de bullying o de matoneo homofóbico? Sí, buenas noches. En primer lugar, creo que siempre cada vez que pasa un hecho de esta gravedad, todos nos detenemos a pensar y a pensar todo lo que se debería haber hecho antes, ¿sí? Y según mi punto de vista, esto además tiene que servir sí o sí como para que se planteen ciertas cuestiones que hacen en la educación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y que en este caso en particular los hechos fueron llevados adelante por una autoridad, o sea que es peor, ¿sí? Porque la primera manera de poder prevenir o de poder intervenir en situaciones de acoso entre pares es que haya un adulto que no acose, que haya un adulto que no discrimine, en este caso
por cuestiones de elección o de orientación sexual, pero podría ser, como bien dijo la ministra hace un rato, por otro tipo de elecciones o rasgos, el origen, la situación social, la elección de objeto sexual y demás. Entonces, el primer paso tiene que ser que el adulto no discrimine. Entonces, a partir de ahí va a poder enseñarle a los chicos cómo tratar a un semejante. Y como es un semejante, es igual simplemente en que es diferente, ¿sí? Somos todos diferentes, nadie es igual a nadie, salvo en este encuentro que se da entre las diferencias, ¿sí? Y todos tenemos los mismos derechos, como bien decía la ministra. Entonces, en este caso, creo que no hay fallo que, obviamente, devuelva la vida de este joven, pero sí hay que enseñar a los chicos a convivir en paz. Y la escuela es el primer lugar donde esto lo pueden aprender. María, ese caso fue conocido en Colombia y llevó a que diferentes sectores en este país suramericano protestaran públicamente a través de redes sociales por la situación, la trágica situación que tuvo que enfrentar Sergio días antes de que él mismo decidió quitarse la vida. ¿Usted cree que esto es una constante en el continente americano? ¿Es una situación que se presenta en la mayoría de los colegios de nuestro continente? ¿O cree usted que estos son casos aislados? De esta gravedad, que se llegue a este desenlace, gracias a Dios son casos aislados, son pocos, pero el sufrimiento cotidiano de chicos y de chicas por no ser aceptados tal como son es habitual. Yo he trabajado y trabajo mucho en todo el territorio argentino, fui a Colombia, fui a Bolivia, y en Chile, en Uruguay, pasan las mismas cosas, ¿sí? Aquel que es diferente por algo y que se lo puede humillar, digamos, porque hay un público que permite estas humillaciones, es tomado como blanco de estos ataques. El primer paso es decir, en algún momento poner un freno y decir, esto tiene consecuencias, no puede ser así, ¿sí? Entonces, creo que todo lo que se pueda avanzar en ese sentido va a ser provechoso. Pues María, permítanme integro a esta hora en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, Juan Manuel Charri. Es un reconocido abogado constitucionalista, exconjuez del Tribunal Superior de Cundinamarca y exprocurador auxiliar. Señor Charri, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson y televidentes, muy buenas noches. Señor Charri, yo le quiero preguntar algo muy puntual y tiene que ver con las declaraciones que me entregó la ministra de Educación, Gina Parodi, y lo que veníamos hablando con María Sismas, y es lo que tiene que ver con estas legislaciones que existen en los países que ya prácticamente obligan a los colegios, a los ciudadanos, a que respeten la diversidad, respeten el libre desarrollo de la personalidad, pero esto no se está cumpliendo. Hay un abismo entre la ley y el cumplimiento de la ley, es decir, no existe, la falla en este momento está radicando en hacer cumplir esa ley, o sencillamente falta socializar más este tipo de leyes para que no pasen casos o no sucedan casos como el de Sergio Rego. Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes que nos encontramos en un periodo de transición, de grandes transformaciones sociales, en donde aún algunos sectores no han podido entender que hay unas nuevas circunstancias y unos nuevos reconocimientos a los temas de relaciones de parejas del mismo sexo, al reconocimiento de la diversidad. De manera que no se trata únicamente de la aplicación simple y llana de una ley, sino de un trabajo de pedagogía y socialización, porque las leyes son solamente indicativos de los parámetros y de los valores sociales. Y estamos justamente en una transformación y en un cambio de valores donde tenemos que incluir en la sociedad a personas diversas que tienen relaciones sentimentales y maritales del mismo sexo. Señor Charri, usted que fue exconjuez, me gustaría que le explicara a los televidentes, tratemos de interpretar un poco la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Por qué el tribunal reconoce que hubo discriminación, pero no ordena acciones judiciales para que se haga una reparación pública de ese daño, no solamente que se le hizo a este menor de edad, sino también para quizás prevenir en el futuro que otros niños sufran ese matoneo, ese bullying homofóbico que sufrió Sergio Rego y que ha sido confirmado por ese tribunal? Porque se trata de una acción de tutela, que es una acción de protección constitucional, en este caso del buen nombre y la honra del menor y de su familia. Y como el menor lamentablemente falleció, pues está protegiendo solo su derecho fundamental ex post. La acción de tutela no es una acción indemnizatoria, es una acción de protección de derechos fundamentales, y lo que hace el tribunal es proteger la honra del menor,
su buen nombre y la honra de la familia, razón por la cual no podía tomar más medidas porque el menor, que era el titular del derecho fundamental y el titular, digamos, básico en la problemática, lamentablemente falleció, y en ese orden de ideas no había lugar a tomar más medidas en el ámbito constitucional. Quedan abiertas otras vías, unas vías contencioso-administrativas o las vías civiles, para que la familia reclame frente al colegio y frente a las autoridades. Señor Charri, a su juicio, en este momento, ¿qué tipo de sanción va a enfrentar el colegio que ocasionó esta discriminación? Y lo digo, digamos, en una afirmación tajante porque ya un alto tribunal confirmó en una decisión judicial que efectivamente hubo discriminación. Después de ese fallo, ¿el colegio terminará siendo de alguna manera afectado, sancionado, quizás su rectora, sus directivos? Se abre la posibilidad y seguramente deben estar ya en marcha las investigaciones disciplinarias a las personas directamente involucradas, al profesor, a las directivas, de manera que habrá responsabilidades disciplinarias y administrativas y eventualmente podría haber responsabilidades de orden civil, y yo me atrevería a considerar la posibilidad de que hubiera incluso acciones de tipo penal. O sea, hay distintas responsabilidades que se pueden deducir del hecho, y para ello seguramente se estarán adelantando las investigaciones correspondientes donde se les dé el derecho de audiencia y de defensa a los involucrados y puedan explicar por qué actuaron como actuaron, y si no logran justificar su conducta, pues tendrán que responder al menos disciplinariamente. Señor Charri, permítame, voy a Buenos Aires, Argentina, con María Sisman, psicopedagoga, directora de Libres de Bullying. María, hay otra pregunta que surge al reflexionar, al conocer esta tragedia que enfrentó Sergio Urrego, y tiene que ver con la educación que tienen nuestros niños en el continente en este momento. Es una constante que desde sus mismos hogares se les hayan inculcado valores en contra de la diversidad sexual, en contra del respeto por la libre personalidad. ¿Esto viene de la familia directamente? Sí, los chicos naturalmente siempre preguntan acerca de la diferencia. Es natural que los chicos cuando son muy pequeños quieran saber. La respuesta que le dan sus padres, sus madres, va a marcar que estos niños sean más o menos discriminadores. Si ahora solamente con los padres no es suficiente para que un chico discrimine. Si esa primera instancia familiar después va a encontrarse con otras personas en la escuela. Primero, cuando son muy pequeños en el nivel inicial, aquí en Argentina, van a empezar a socializar, y ahí interviene también la mirada del docente y de la institución educativa. Entonces, hay una primera parte muy importante a nivel familiar en donde los valores se deben transmitir, y muchas veces los valores que se transmiten no son acordes con la inclusión, con la no discriminación, con la aceptación del diferente. Entonces ahí hay un conflicto para los chicos. Pero por un lado está lo que se dice y por otro lado está lo que se muestra. Si uno le dice a los niños lo que tienen que hacer, pero después hace lo contrario cuando ve a otra persona por la calle, ese chico no termina de incorporar ese valor. Hay mucho trabajo por delante para hacer con este tema y con tantos otros rasgos o temas que hacen a la formación de personas no discriminadoras, ¿sí? Inclusivas, incluyentes del otro. María, pero también hay que pensar, y es un interrogante también que le hago aprovechando esa respuesta que usted me entrega, sobre las decisiones que toman las autoridades. De alguna manera, ¿cómo se le puede exigir a un niño que no discrimine en el colegio cuando se da cuenta que la mayoría de las veces en el ámbito público, en el ámbito político, esta discriminación continúa porque muchos derechos, por ejemplo, de las parejas del mismo sexo, pues no están siendo respetados en la mayoría de legislaciones de nuestro continente? ¿Cree usted que eso hace más difícil el camino hacia la educación de estos niños? Y sin duda, porque el mundo cambia y si no incorporamos esto desde que son chicos con nuestro ejemplo, por eso decía antes, acá en este caso fue la directora la que lo acosó, fue un profesor el que agarró el teléfono de un joven y difundió fotos que eran privadas de estos chicos.
¿sí? Y no solo eso, sino que después, digamos, por lo que yo entendí de esta situación, falseó la realidad y dio lugar a ciertas cuestiones, y esto lo hicieron los adultos, no lo hicieron los chicos. Entonces, la no discriminación empieza por el mundo adulto hacia los niños, y a partir de ahí ellos van a poder hacer un mundo distinto, ¿sí? Un mundo más con aceptación de derechos y lo que veníamos hablando. Pero en primer lugar, somos los adultos los que debemos transmitir esos valores con coherencia, con consistencia, con ejemplo, ¿sí? con una posibilidad de que los chicos entablen relaciones diferentes a las que están haciendo. Yo coincido plenamente con que esto no fue generado por los chicos, fue generado por los adultos, y eso es lo más preocupante. María, vamos a ir a una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos entregan nuestros televidentes al interrogante que planteamos el día de hoy. ¿Cuál es su opinión frente al fallo de la justicia ante el caso de Sergio Rego? ¿Para ustedes este fallo fue contundente o fue insuficiente? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y de nuestro equipo periodístico. Voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Diana Carolina nos dice: exigimos reparación. Esto no puede quedar solo en el reconocimiento de la discriminación. Guillermo Macareo nos dice: este es un tema muy sensible y debe ser tratado con pinzas. En letra fría diré que es insuficiente. Y Jack nos dice hasta ahora que se demandó discriminación y no hay reparación. A ella solo conmina ajustar manuales. Faltó obligar al colegio a una campaña social. Yo los invito a que sigan opinando a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Ahí aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.